el canal Elena Crochet y Punto. Y mira, esta maravilla de chal la he tejido con este material que encontráis fácilmente, que se llama Breza, que es de Mundial, y yo he utilizado el número 429, el color 429. Es un ovillo que tiene muchísimos metros, son 200 gramos, pero tiene 900 metros, con lo que nos va a dar perfectamente para hacer este chal. El número de gancho que utilizas se puede utilizar del 4 al 5. Yo estoy utilizando el número 4. Vale, pues vamos a crear un chal que, como veis, no es el típico chal de pico. Queda un poco en pico, pero estamos creando con 3 esquinas. Entonces nos va a dar como más anchura y no va a quedar tan en pico. Es otra versión de chal que a mí me gusta mucho. Y bueno, vamos alternando estas puntadas de flores. ¿Veis? Aquí va una más caladita, pero también son flores. Aquí también van flores. Otro tipo de flor. Y de nuevo comenzamos con la primera flor. Entonces intercalamos este motivo y este otro motivo. Y repetimos. ¿Vale? Bueno, solo hay que repetir una vez, en realidad. O sea, haríamos 1, 2 y 3 puntadas diferentes que repetiremos de nuevo 1, 2 y las 3 puntadas diferentes. Me he quedado aquí porque tengo que finalizar con alguna puntada mona, pero lo voy a dejar para hacer con vosotros, porque ahora voy a trabajar con otro material para haceros la muestra, para que veáis cómo llegamos a tener estas 3 puntadas y luego ya repetimos. Bueno, pues como veis, súper bonito. Vamos a crear primero una base que es más normalita, que es de punto alto es punto alto alargado, con los caladitos para tener ya una cantidad de puntos donde podamos acoplar bien el motivo. Bueno, pues vamos a empezar. Mira, os estaba enseñando al revés. Este sería el derecho, que nos queda aquí el relieve. Como veis, nos va quedando este relieve, queda más bonito. Bueno, pues vamos a empezar con la puntada y a crear nuestro chal. Vamos a empezar haciendo 8 cadenas y cerrando en la primera con un deslizado. Y ahora vamos a trabajar con punto alto 1, 2, 3 y 4 cadenas porque es punto alto alargado. Entro en el anillo y hago una sacada, 2, 3 sacadas. Ahora 2 cadenas de separación y repito 1, 2, 3 veces, 1, 2, 3 veces, 2 cadenas de separación. Entonces tenemos 2 puntos, 2 cadenas, 2 puntos, 2 cadenas. De nuevo, voy a repetir 2 veces más. 1 y 2 puntos, 2 cadenas y por último otros 2 puntos. 1 y 2. Tenemos un total de 2, 4, 6 y 8 y aquí hay 3 grupitos de 2 cadenas. Bueno, yo a partir de ahora, para que sea más rapidito, voy a trabajar en punto alto normal. Pero tú hazlo en punto alto alargado. Es que este material es más grueso y me va a dar la altura sin tener que hacer el punto alto alargado. Lo he hecho con el otro material porque era más fino. ¿Vale? Tú decides cómo lo quieres hacer, si en punto alto normal o alargado, porque daría igual. Bueno, pues ahora para comenzar, en el principio hago otro punto extra, el siguiente y en el espacio. Entonces tendría un total aquí de 4 puntos. Y voy a tener que tener 4 todo el tiempo. Entonces, 2 cadenas de separación, vuelvo a entrar en el espacio y estoy haciendo 1, los 2 que me encuentro, 2, 3
y en el espacio 4. 2 cadenas de separación y repito, en el espacio los 2 que me encuentro y en el espacio 2 cadenas de separación y ya por último 1 en el espacio, los 2 que me encuentro y en este último tengo que hacer el aumento. Y así vamos a ir aumentando hasta tener 12, 12, 12 y 12. Ahora mismo tengo 4, 4, 4 y 4 y en la siguiente vuelta voy a tener 6 porque hago de nuevo aquí un punto y otro punto en el mismo, con lo cual estoy haciendo el aumento. Voy a trabajar lo que me encuentro, que son 3 más el del espacio. Entonces tengo 6. 2 cadenas y vuelvo a tener 1 antes de los 4 puntos en el espacio, los 4 y 1 después, con lo cual de nuevo tengo 6. Bueno, pues esta forma de trabajar hasta tener 12. Ya tengo de nuevo 6, 2 cadenas, de nuevo 6, 2 cadenas, de nuevo 6 porque aquí en el último hago 2. En la siguiente vuelta voy a tener 8, 2 cadenas, 8. En la siguiente voy a tener 10, 2 cadenas, 10, 2 cadenas, 10. Y en la siguiente voy a tener 12, ¿vale? Y ahí nos vemos. Ahora mismo tengo 10 en cada lado. Para tener los 12, esta vuelta la haremos, subo con mis 3 cadenas y hago mi aumento. Y esta vuelta la hacemos en relieve cogiéndola por detrás. O sea que a partir del siguiente punto, yo hago los puntos de relieve, cogiendo por detrás. Para que después del derecho se vea, perdón, se tiene que ver, exacto. Hay que coger relieve por delante. Vale. Hay que coger relieve por delante para que luego del derecho, porque este sería el revés. Entonces hacemos relieve por delante. Todos los puntos hasta llegar al espacio. En el espacio hago el aumento. Mira. Para que se vea, este sería mi derecho y se ve aquí este bordecito. Entonces yo sigo ya todos los puntos en relieve y siempre haciendo los aumentos al principio y al final y en los espacios. Y aquí cuando finalice esta vuelta voy a tener 12 puntos en cada uno de los 4 lados que tengo. Aquí estoy ya llegando al primer espacio. Entonces ahí hace siempre el punto, las 2 cadenas y el punto. Y vuelvo a trabajar los puntos que me encuentro en relieve por delante. Vale. Lo siguiente que vamos a hacer es una vuelta de calado. Entonces tú haces el aumento. Aquí haces 2 puntos, una cadena saltas un punto y vas saltando una cadena y haciendo un punto. Aquí cuando llegas a la primera esquina sí te da para saltar un punto y ya hacer, pero cuando llegas a la esquina de arriba saltas un punto y te quedas en el punto anterior a la V. Entonces haces el punto y a continuación sin cadena haces la V y bajas. Bueno, pues lo siguiente, tenemos que tener 3 vueltas de calado. Entonces haré ahora una recuperando los puntos, otra de calado, una recuperando los puntos, otra de calado y otra recuperando los puntos. Siempre haciendo aumento aquí al principio, haciendo la V, la V, la V y al final.
Entonces empieza, ahora me toca la vuelta de punto y hago 3 cadenas, bueno, en tu caso si estás haciendo el punto alto alargado son 4 cadenas y un punto en el primer punto. Y ya punto en el punto, punto en el calado, punto en el punto, punto en el calado. Y así vamos haciendo esta vuelta, la siguiente de calado, ¿vale? Hasta tener 3 vueltas de calado y terminar con la vuelta de puntos altos. Medida y tengo 24 puntos en cada lado. Recuerda que vas aumentando en cada vuelta, serían, pues mira, aquí en el anterior tenía 22, ahora 24, el anterior aquí tenía 20, aquí tenía 18, aquí tenía 16, aquí tenía 14, aquí teníamos 12, si te acuerdas, pues 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, ahora tendrían que ser 26, pero vamos a empezar a hacer ya la puntada, la primera parte donde hacemos esas vueltas de una puntada de flor muy bonita, como habéis visto, y es muy facilita. Entonces la primera vuelta de esta puntada, de esta primera trama de puntada, habría que hacer un punto bajo y voy a hacer otro punto bajo para tener el aumento. Ahora separamos con, a ver que verifique bien porque no me quiero confundir directamente sin cadena ni nada. Vale, ahora directamente salto un 2, en el tercero voy a hacer 5 puntos altos. Aquí no estoy trabajando ya en el chal, tampoco en punto alto alargado. Aquí trabajamos en punto alto normal. Bueno, lo podrías hacer alargado si quisieras, pero yo no lo he hecho. Salta un 2 en el tercero, hago un punto bajo, una cadena, salto 1 y un punto bajo. Y esto es lo que repetimos. Ahora de nuevo, salto 2 en el tercero, 5 puntos. Salto 2 en el tercero, punto bajo, cadena, salto un punto, punto bajo. Y repito, un 2 en el tercero, 5 puntos. Salto 2, punto bajo, una cadena, salto un punto y ya estoy en la esquina. Así que como aquí no estoy haciendo aumento, tengo que hacer otro punto bajo para hacer el aumento. Y ahora cadena y empezamos con 1 y 2 para tener también ahí hecho una cadena nada más. Tenemos que hacer 2 cadenas, ¿eh? Si no, no se nos va a marcar bien aquí. Así. Vale, pues hago 1 y 2. Y en estas esquinas, es que estas esquinas coincide, esta con esta coincidirá, pero esta siempre va a ser diferente, ¿eh? Igual que en estas vueltas nos ha pasado que eran diferentes, ¿vale? Aquí llegabas con el punto y tenías que inmediatamente hacer un punto, sin embargo aquí te venía bien para el calado. Bueno, pues siempre te va a pasar, ¿eh? A ver aquí cómo va. Entonces ahora alterno, que tengo que hacer el saltar el punto y el punto bajo, y ya salto 2 y hago un motivo. Tres, 4 y 5. Lo que sí tenemos que tener es siempre los mismos puntos. Por ejemplo, en este caso siempre tener los mismos. Si aquí tengo 3 grupitos de 5, aquí tengo que tener otros 3 grupitos de 5. Salto 2, punto bajo, cadena, salto 1, punto bajo, salto 2,
en el tercero 5 puntos, salto 2 en el tercero punto bajo, una cadena, salto 1 punto bajo y salto 2 en el tercero 5 puntos, salto 2 en el tercero punto bajo. Vale, pues aquí simplemente hago un punto bajo en el centro y tengo los 3 motivos. Ahora empiezo, aquí hago 2 cadenas y hacia abajo tengo que hacer igual que he terminado aquí, empiezo aquí. Un punto bajo y en el siguiente un punto bajo. Y ya salto 2 y motivo. Vale, pues este lado es igual que este y esta esquina es igual que esta y este lado es igual que este. De esta primera trama de flores, aquí subimos con 3 cadenas para tener un punto alto y hago otro punto alto en el primer punto para tener el aumento. Y ahora voy a hacer todo puntos altos en cada punto que me encuentro. Este sería mi último punto y tienes que hacer también en el punto bajo y en el espacio de cadena. Aquí te quedaría un punto bajo, los 5 puntos, ¿vale? Bueno, pues aquí haces 3 cadenas, un punto alto en el centro de los 5, así que saltas el punto bajo, 2 puntos altos y aquí en el centro un punto alto, 3 cadenas, salta 1, 2, 3 y en el espacio de cadena ya haces tu primer punto alto y tienes que hacer todo punto alto hasta el siguiente espacio de cadena. Ahora voy por los 5 puntos. Tienes un total de 9 aquí en los motivos, exceptuando el comienzo porque hacemos aumento, que no he contado cuánto tenemos, pero ahora os lo diré. Aquí tengo el último de los puntos altos, el punto bajo y el espacio de cadena. Y aquí en el comienzo tendríamos 2, 4, 6, 8, 9 y 10, porque tenemos el aumento. Bueno, pues aquí estoy ya en la esquina. Pues tendría que hacer 3 cadenas y te vas al espacio donde tiene la esquinita y vas a hacer un punto, 2 cadenas y un punto. ¿Cómo hemos hecho el aumento aquí? Pues como tenemos 2 puntos y hemos hecho 3 cadenas, como si hubiéramos hecho un punto más. Ahora, hacia este lado, tendríamos que hacerlo desde aquí serían 9 puntos. A ver, para ubicar. Es que este lado, recordad que este y este es distinto a estos de aquí. Estos dos serían iguales, pero aquí es diferente. Así que un momentito. Bueno, pero haríamos igual porque tengo también 2 puntos en la cadenita. O sea que hago 3 cadenas y salto esos 2 puntos, me voy a la cadenita y ya hago los 9 puntos. 1, 2, más los 5 de los puntos altos. Con estos 5 serían ya 7.
el 7, ahora en el punto bajo el 8 y en el espacio de cadena el 9. Y repetimos 3 cadenas, un punto alto aquí en el centro de los 5 puntos, 3 cadenas y aquí me voy al espacio y de nuevo hago los 9 y justo tiene los 9 justo antes del espacio de la esquinita ya de arriba. Entonces aquí directamente hago un punto, una cadena, perdón, 2 cadenas, 2 cadenas y un punto y directamente empiezo los 9 ya. Y voy bajando igual que he subido. ¿Vale? Aquí esto es igual que esto y esto es igual que esto. Siguiente vuelta, vuelta número 3. Ahora aquí haré una cadena. En este primer punto hago 1 y 2 puntos bajos. De igual forma terminaré. Ahora hago 5, 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas. Y vas a venir saltando 1, 2, 3 al cuarto punto, punto bajo, cadena, salta un punto, punto bajo. Ahora de nuevo 5, 1, 2, 3, 4, 5 y haces en la cadena anterior al punto un punto bajo, en el punto un punto bajo y en la cadena posterior al punto, punto bajo. Tienes 3 puntos bajos. De nuevo separas con 5 y saltas 1, 2, 3 en el cuarto, punto bajo, cadena, salta un punto, punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí ya estaríamos en la esquina. Entonces voy a hacer un punto antes del punto, un punto en el punto, un punto en la esquina, 2 cadenas. Repito, punto, punto y punto. ¿Vale? Y ahora repito las 5 cadenas y punto, cadena, salto un punto, punto. Voy subiendo así hasta arriba, igual que hemos hecho aquí. La parte de arriba saltarías 3 puntos, te queda un punto, hace un punto y un punto en la esquina. 2 cadenas y de nuevo un punto, a ver, un punto y un punto. Y ya repetiría las 5 cadenas, un punto, cadena, punto, aquí los 3 puntos, ¿vale? Igual que hemos hecho aquí. Esta esquina la tienes que repetir aquí. Vuelta número 4 de la flor. 1, 2, 3 cadenas, giro, hago un punto alto aquí mismo en este punto bajo que tengo primero. Ahora separo con 1, 2 y 3 cadenas. Y tengo que tener 9 puntos en total. Entonces tendría que hacer 3 puntos en las 3 primeras cadenas. Luego iría 1, 2 y 3, o sea, en el punto abajo en la cadena en el punto y luego en las 3 últimas cadenas. O bien lo hace en las cadenas o bien lo hace dentro de... Pero a mí me gusta hacerlo en las cadenas. Que lo puedes hacer directamente así, pero yo prefiero engancharlo en la cadena. 1, 2 y 3. Más en el punto bajo
en la cadenita, en el punto bajo y en las 3 cadenas siguientes. Uno, a ver que se me sale la hebra. 1, 2 y 3 cadenas, y aquí en el punto central un punto alto. 1, 2 y 3 cadenas y repito los 9. 3, 3, 3. Ahora, después de los 9 hago las 3 cadenas, me voy aquí, tengo 3 puntos bajos, en el del centro hago un punto. Y ahora hasta llegar a la esquina hago el otro punto bajo y dentro de la esquina el punto del aumento. Así que tengo ahí 3 puntos. Ahora 2 cadenas. Voy hacia allá igual. 1, 2 y 3. Y repito las 3 cadenas, los 9 puntos, las 3 cadenas un punto, 3 cadenas 9 puntos. Esta esquinita que es la de arriba, hago los 9 puntos, las 3 cadenas y aquí saltas el primer punto bajo y te vas al siguiente. Y haces ahí y en la esquina 2 cadenas. En la esquina y en el primer punto y ya continúo haciendo 3 cadenas, 9 puntos, 3 cadenas, un punto, 3 cadenas, 9 puntos y hago la esquina igual que hicimos aquí con los 3, 3, ¿vale? Hacia abajo igual. Hacer la vuelta 5 y ya terminaríamos esta zona de esta puntada. Muy parecida a la vuelta 1, a la vuelta 5, solo que vamos a empezar con los puntos altos, así que aquí hago 3 cadenas, giro, voy a hacer 4 puntos altos más para tener un total de 5. 3, 4 y 5. Me vengo al espacio de cadenas. Voy a hacer uno más. Vamos a tener 6. Por esto del aumento, ¿vale? Y ahora, aquí en el espacio de cadena, hago un punto bajo, una cadena. Salto el primer punto y en el segundo hago un punto bajo. Ahora salto un 2 y en el tercero 5 puntos. Salto un 2 y en el tercero un punto bajo. Una cadena, salto el punto que me queda y en el espacio un punto bajo. Y ahora de nuevo en el punto que tengo en el centro hago 5 puntos. Punto bajo en el espacio de cadena, cadena, salto el primer punto, punto bajo, salto 2 puntos, hago 5. ¿Vale? Esto es lo que se repite. Aquí he hecho mis 5, punto bajo, cadena, punto bajo, y ahora haces en el primer punto. Aquí sería, si en el primer punto hago 5 puntos. Y salto 2 puntos y en el espacio de cadena hago un punto bajo. Ahora vamos a hacer 2 cadenas, un punto bajo en el espacio de cadena.
salto 2 puntos y aquí 5 puntos. Y vamos subiendo hacia arriba. Aquí en el espacio hago punto bajo, cadena, salto el primer punto, punto bajo, salto 2 puntos, los 5 puntos, y voy repitiendo esto hacia arriba. Aquí nos vemos. Cuando lleguemos a la esquina de arriba, en este primer punto haremos 4 en vez de 5, y en la esquina el punto bajo, 2 cadenas, punto bajo. Y ahora de nuevo salto este punto y aquí hago 4 y bajo igual que he subido. Punto bajo, cadena, salto un punto, punto bajo, salto 2, hago 5. Bueno, pues esta trama de la puntada de flor estaría terminada por esta vez. Ahora lo que vamos a hacer, mira, te entra una flor, una flor, una flor completa y una flor, ¿veis? Lo de la esquina se ven como flores pero diferentes. Bueno, ya en la siguiente vez que tengamos que repetir esta puntada, ya se ven más flores. Aquí es que hay menos puntos. Y ahora vamos a tener en cuenta que recuerda que te quedaste aquí antes de empezar esta puntada, estas 5 vueltas. Aquí tenías 24 puntos. Con lo que si has hecho 5 vueltas más, tendrías que tener 10 puntos más en cada lado. Con lo cual aquí hay 34. Para la siguiente vuelta tiene que haber 36. Entonces ahora vamos a recuperar los puntos y vamos a dar 3 vueltas en punto alto. Esta primera será en punto alto para recuperar puntos y las otras 2 serán en relieve para que se vea este relieve por 2 veces. Entonces vamos a recuperar aquí y tenemos que tener en cada lado, en total, hemos dicho que 36 porque aquí hay 34. Y para eso hago el primer punto y en el primer punto hago otro para tener el aumento. Yo tengo aquí 2 puntos. Voy a trabajar el resto que me encuentro de punto alto, 3, 4, 5 y 6. Tengo que tener un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero no, es que no habré terminado bien porque recordad que empezamos con 6. Aquí he terminado yo con 1, 2, 3, 4 y 5. Efectivamente, no he terminado bien. Aquí, como empezamos con 6, terminamos con 6. Así que aquí yo no había terminado bien. Ahora hago 1, 2, 3 más esos 6. Ya tendríamos 7. Voy a hacerlo. Ahora te encuentras punto, cadena, punto. Solo vas a hacer en el punto, 7. Así que ahora serían 8. Me salto el espacio de la cadena y hago en el punto bajo. 8 y 9. Ahora, de nuevo, los 5, eso que me encuentro. 1, 2, 3, 4, 5, con lo que si tenía 9 y 5 son 14. Ahora en el punto bajo 15 y en el otro punto bajo, saltándote el espacio de la cadena, 16. Porque si no lo hacemos así, nos van a hacer el punto de más, En la cadena no podemos hacer punto. Bueno, pues voy a continuar haciendo así hasta tener la cantidad, que yo creo que lo calculo más o menos bien, y me tienen que salir 36 hasta la esquina. Y en cada lado me tienen que salir 36. Bueno, mira, pues tengo 36, pero claro, ya si hago en la esquina ya son 37, ya no me cuadra. Entonces, aquí vamos a suprimir este aumento.
no vamos a hacer el aumento del principio. Haremos todos los puntos directamente sin el aumento. Ya me sale el 36 dentro de la esquina. Hago el 36 dentro de la esquina, 2 cadenas y subo con 36. En cada lado tengo que tener 36. Y vamos a adelantar lo siguiente. Hasta la siguiente puntada de flor que te explicaré ahora. Que es esta otra puntada que va súper calada y se teje súper rápido. Esta es la vuelta que estamos haciendo, que estamos recuperando los puntos. Y esto que veis en relieve es la siguiente vuelta. Entonces tú tendrás que hacer la siguiente vuelta cogiendo el punto alto en relieve por detrás para que se te vea este reborde. Y la siguiente vuelta que la harás del revés, la harás en relieve por delante, ¿veis? Para que se te vea del derecho el relieve de nuevo y te quedan 2 relieves. Son 3 vueltas de punto alto, la que estamos recuperando, la que haremos con relieve por detrás y la que haremos con relieve, perdón, sería, sí, la que haremos, la primera la harás con relieve por detrás y la siguiente la harás con relieve por delante. Y ya nos vemos en esta otra vuelta de los calados. Tendrás, en esta que estamos haciendo 36, en la siguiente tendrás 38 y en la siguiente tendrás 40. Y con 40 en cada lado empezaremos la puntada, que son 1, 2, 3 y 4 vueltas nada más. Después de esas 4 vueltas, volvemos a recuperar puntos y hacer otra vuelta en punto alto y ya pasaríamos a la otra puntada de la flor. Así que fijaros que es facilito. De nuevo haríamos 1, 2 y 3 vueltas en punto alto y volvemos a empezar desde el principio, donde tendremos ya más flores, como veis. Ya te quedarían ahí, vamos a ver. Pues te van a quedar 4 flores en cada lado. Volveríamos a hacer las 3 vueltas, esta puntada de la flor calada y por último esta otra. Y ya después la terminación que le pongamos. Estoy empezando ya, haces tu aumento, tus 3 cadenas, un punto en el primer punto. Y ahora, como estamos del derecho y yo quiero que se vea el bordecito, tengo que hacer los siguientes puntos en relieve por detrás. ¿Vale? Así. Para que se vaya creando este bordecito. Cuando llegas a la esquina, haces tu punto dentro, 2 cadenas punto, todo relieve, hasta la siguiente esquina, punto, 2 cadenas punto, ¿vale? Y la siguiente vuelta, como la harás del revés, tendrás que hacer el relieve por delante para que se vea por detrás. O sea, para que se vea al derecho el relieve. Vale, pues vamos a hacer estas 2 vueltas que me faltarían para tener el total de 3 y hacemos la otra puntadita. Hemos terminado esas 3 vueltas, queda este relieve tan bonito. Y mira, yo he cortado aquí porque quiero que la siguiente puntada destaque bastante y la pueda ver bien cómo se hace. Y entonces voy a poner este color amarillito para que se vea bien. Entonces tú no cortas tu hebra porque tú tienes tu hilo que va haciendo el cambio de color. Y yo lo que hago aquí, para empezar, tengo 40 puntos en cada lado. Son 4 lados, tengo 40 puntos por 4 lados. Y vamos a hacer esta puntada, que son 4 vueltas que se van repitiendo. Van cambiando los comienzos, pero es lo mismo todo. Aquí empezamos ya con un punto bajo. Vale, voy a hacer otro para tener el aumento. Y ahora separo con 2 cadenas. Cuento 1, 2, 3, 4 y en el quinto vamos a hacer una V de punto alto, 5 cadenas y punto alto en el mismo sitio. Ahora separa con 2, salta 1, 2, 3, 4 y en el 5 un punto bajo. De nuevo 2,
salta 1, 2, 3, 4 y en el 5 una V de punto alto, 5 cadenas y punto alto. Bueno, pues esto es lo que vamos a ir repitiendo hasta la esquina. Ahora vemos cómo hacemos en la esquina. Aquí cuando llegas a la esquina tienes las dos cadenas, 1, 2, 3, 4 y el 5 lo haces dentro del espacio. Aquí vas a hacer 2 cadenitas y de nuevo repite hacia arriba. Ahora van 2 cadenas, saltas igual que aquí, tienes que saltar 1, 2, 3, aquí has saltado 1, 2, 3, 4 y en el quinto, ¿veis? 1, 2, 3, 4 y en el quinto hago una V, dos cadenas, 1, 2, 3, 4 y en el quinto un punto bajo, ¿vale? Y así vamos otra vez hacia arriba, 1, 2, 1, 2, 3, 4 y en el quinto una V. Vamos hasta la otra esquina que como es la de arriba del todo, nos va a coincidir diferente. Ahora nos vemos ahí. 4 y 5. Se anda muy rapidito con en esta puntada. 1, 2, 3, 4 y 5. Ya vais a ver lo rápido que se hacen las 4 vueltas. Cuando llegamos arriba, tengo las dos cadenas, 1, 2, 3, 4 y 5 sería aquí en el punto. Hago en el punto un punto bajo, dentro de la esquina un punto bajo, 2 cadenas, un punto bajo dentro de la esquina, un punto bajo en el primer punto y ya vuelvo a repetir la puntada. 1, 2, 3, 4, 5, la V. Bueno, pues voy bajando igual que he subido. ¿Vale? Aquí lo importante es que si yo cuento V's, tengo un 2, 3 y 4 en este lado, y en este lado tengo un 2, 3 y 4, ¿vale? Y aquí voy a tener lo mismo. Venga, vamos a bajar hasta abajo así. Terminas la vuelta con los dos puntos bajos. Y ahora vas a subir 1, 2 y 3 cadenas. Gira. Tú subes 3, bueno, sí, esto sería todo el mundo en punto alto, no en punto alto alargado, ¿vale? Subes con 3 cadenas. Aquí vas a hacer ya una V porque donde está el punto bajo van las V y en las V va el punto bajo. Vamos a invertir. 1, 2, 3, 4 y 5. Así que aquí como tengo el punto bajo, hago la V, 2 cadenas y donde tengo la V hago el punto bajo. Simplemente esto. Y así van todas las vueltas, las que hagamos. Vamos a hacer 4. Esta es la segunda. 2 cadenas. Donde tengo el punto bajo, hago la V. Dos cadenas. Donde tengo la V, hago el punto bajo. 2 cadenas. De nuevo, donde tengo el punto bajo, hago la V. Así que esta es de las puntadas más facilitas que vas a trabajar. 1, 2, 3, 4, 5. Y además de las que más cunden, porque en nada, en 4 vueltas tenemos ya un trozo grande. Aquí todavía no se ve el motivo, pero como veis, aquí hay ya media flor. Con otras 2 vueltas tendremos la flor completa. Bueno, continuamos. Aquí, cuando llegas a la esquinita, tienes que hacer las 2 cadenas. Y lo que vamos a hacer, porque tendríamos que meter entonces una V aquí y otra aquí y serían ya muchas V's, creo. 1, 2, 3 y 4 tenemos ahora. Esta sería la quinta. Venga, vamos a hacerlo así. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahí en ese punto bajo he hecho una V. Ahora dentro de la esquina hago un punto alto,
2 cadenas, que no es una V, sino una esquina, ¿vale? Y empezaría hacia allá otra vez con la V en el otro punto bajo. Punto alto, 1, 2, 3, 4 y 5. Y ya 2 cadenas. Y te tienes que ir a la V y hacer el punto bajo y repite. Y vamos hacia arriba así. Hasta la otra esquinita, la de arriba del todo. Estoy aquí en la esquina. En este primer punto bajo tenéis 2 puntos. Entonces en el primero hago la V. La V en la esquina, el punto alto, 2 cadenas, el punto alto. Sé que en esta ocasión se trabajan todas las esquinas igual. Y me voy al segundo punto bajo y hago la V. Dos cadenas, el punto bajo la siguiente V y voy bajando igual que he subido. Hazte la vuelta con la V y el punto alto y ahora vamos a empezar aquí con otra V. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, porque serían 3, 1, 2, 3 del punto alto, 1, 2, 3, 4, no, hay que hacer 9 y ya hace el punto alto y tiene la V del comienzo. No voy a hacer más porque si no ya va a crecer demasiado. 2 cadenas y en la V haces un punto bajo. 2 cadenas y en el punto bajo haces la V y así vamos hacia arriba. Dos cadenas y el punto bajo en la V. Vale, pues vamos así. Terminarías en el otro extremo con una V. Vamos así toda la vuelta. ¿Veis? Aquí ya se está viendo la flor. ¿La veis? Hemos llegado aquí a la primera esquina. Tengo el punto bajo las 2 cadenas y aquí está la esquina. Aquí hacemos simplemente la esquina. Punto alto, 2 cadenas. Uy, punto alto. A ver que aquí se me ha liado un poquillo. Punto alto. Entonces van 2 cadenas, el punto bajo en la primera V. ¿Vale? Y así hemos hecho la esquina. Ahora vamos subiendo hasta la otra esquina. 2 cadenas, la V en el punto bajo. Vamos subiendo con la puntada hacia arriba. Ya estoy en la esquina de arriba, he hecho el punto bajo. Hoy aquí he hecho un montón de cadenas. Son 2 cadenas. Y en la esquina de arriba hago punto bajo, 2 cadenas, o sea que igual, 2 cadenas y, o sea, punto alto, 2 cadenas y punto alto. 2 cadenas. Me voy a la V y hago el punto bajo y bajo igual que he subido, ¿vale? Esto es igual en todas las esquinas. Y hemos llegado a la última vuelta de esta puntada y es exactamente igual que la anterior. Tú empiezas y haces todo igual. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y haces una V para empezar. 1, 2, el punto bajo, 1, 2 y la V en el punto bajo de la vuelta anterior y así vamos, es igual, igual, igual. Aquí vas a hacer tu última V en este punto bajo, 2 cadenas haces la esquina, 2 cadenas haces la V, sube hacia arriba, o sea que esta no tiene complicación ninguna, es exactamente igual que la anterior. Así que continuamos.
terminaremos con esta puntada y ya nos vemos para hacer de nuevo recuperar los puntos y cambiar a otra puntada. La única diferencia es que tú haces ahí la V y si que separas con 2 cadenas, no vas a hacer un punto bajo, vas a hacer una esquina. Es la única diferencia. Y ahora 2 cadenas y en el punto bajo hago una V. Ahora vamos a recuperar los puntos y vamos a hacer 3 puntos en cada espacio. Entonces aquí subo con 3 cadenas y dentro del espacio hago 2 puntos más. Si tú estabas trabajando en punto alto alargado, esto lo haría ya en punto alargado. Ahora me voy al siguiente espacio, este de las 2 cadenas, y hago 1, 2 y 3. Siguiente espacio. 1, 2 y 3. Siguiente espacio. Y así hacia arriba, ¿vale? Tenemos que tener, deberíamos de tener un total de 50, pero vamos a tener 52 y no pasa nada. En la siguiente vuelta no haremos aumento. 1, 2 y 3. A ver. Porque si tú empezaste antes de la puntada del calado, te quedaste aquí en 40 puntos, aquí son 42, 44, 46, 48 cuando terminas la última vuelta de calado, entonces estas serían 50. Pero como te digo, te van a salir 52. Ahora lo vais a comprobar. Entonces, para que en la siguiente no sean 54, que sean 52, en la siguiente, como es toda de punto alto, vamos a hacer de nuevo los 52 puntos. O vamos a restar para quedarnos en 50. Entonces, para restar para quedarnos en 50, tendríamos que empezar aquí con 2. Si queréis lo hacemos así, mejor. Y en este último espacio, en vez de 3, van 2 también. Venga, lo hacemos así y yo creo que así nos va a cuadrar mejor. Mejor, para que no nos quede más puntos de la cuenta. Aquí, entonces, lo que hacemos es que empezamos solo con 2 y así ya vamos a ir bien para los siguientes aumentos de las siguientes vueltas. Aquí empiezas con, entonces, las 3 cadenas y un punto nada más. Y ya así vas de 3 en 3 hasta arriba. 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. Bueno, yo los voy a ir contando y ahora te digo, cuando lleguemos a la esquina, cómo hacemos, ¿vale? Empiezas con 2 y vas de 3 en 3. He ido subiendo de 3 en 3 y aquí, justo antes de la esquina, en este último espacio, tengo ahora mismo 47, pues aquí hago 48, 49 y 50 ya en la esquina. Así que hago 1, 2 cadenas y el punto alto en la esquina. Y ya voy subiendo hacia arriba, igual. 1, 2 al principio. Y voy contando, porque tengo que tener de nuevo 50 hasta arriba. A ver cómo nos coincide hasta la otra esquina. Para tener de nuevo 50 en este lado, o sea, este es un lado, en el segundo lado y el tercer lado, que es lo que es nuestro centro, digamos, el segundo y el tercer lado, para tener los 50, daros cuenta que cuando hemos estado trabajando la puntada de los calados, no hemos estado haciendo diferente las esquinas, las hemos hecho igual. Entonces aquí me estaban faltando puntos, porque con los calados no lo podía hacer igualmente. Entonces ahora lo recuperamos. ¿Cómo? Pues que en este lado vas a empezar. Tú después de la esquina de un punto, 2 cadenas, un punto, vas a hacer 3 puntos, 4 puntos y ya vas 3, 3, 3, 3 hasta arriba. En la última V
vas a hacer 4 puntos en el último espacio y 2 en las esquinas. Entonces hacia abajo vas de nuevo, hacia las 2 cadenas, 2 puntos, de nuevo 4 y 4 y ya vas 3, 3, 3, 3, 3 hasta a ver, aquí que lo veas porque tiene que ser igual, hasta el anterior, hasta la V anterior, que es esta, donde hace 4 y 3, 4 y 3, y ya hace 1, 2 cadenas, 1, y aquí hacia abajo hace igual que hiciste antes, 2, y ya vas 3, y al final 2. Y habríamos recuperado y tendríamos 50 puntos en cada lado. Que termines la vuelta, vas a venir del revés haciendo una vuelta en punto alto. Aquí haces 2 puntos para hacer el aumento al principio y al final, ¿vale? En la esquina, en fin. Eso todo lo hace pues aquí los restos de los puntos en relieve por delante, para que luego del derecho se te vea el bordecito. Solo vas a dar una vuelta a relieve y va cogido por delante. O sea que aquí en el primero haces 2 puntos y ya vas cogiendo todos los puntos en relieve por delante. Cuando llegas a la esquina haces un punto, 2 cadenas, un punto y continúa. Bueno, tendrías que tener 52 en cada lado. Yo no voy a hacer esa vuelta para ahorrar tiempo y me voy directamente a venir aquí porque vas a tener que empezar en la siguiente vuelta ya del derecho con la puntada de la siguiente puntada es otra trama de flores pero diferente, que ya es la última puntada. Después lo que haríamos es volver a repetir. Entonces voy a hacer la primera vuelta, voy a añadir aquí, pero ya te digo, tú ya te vas a encontrar con un bordecito, que yo no lo tengo ahora. Vale, la primera vuelta empiezas con las 3 cadenas y un punto alto. Ahora haces 2 cadenas y vas a hacer una flor saltando al tercer punto. Saltas 1, 2 y en el tercero haces la flor. Yo voy a saltar 1 porque me está faltando un punto porque no he hecho la vuelta esa que me está faltando, ¿vale? Pero tú aquí saltas 2 puntos y haces 1, 2, 3 puntos. Sin terminar, lo termina, haces 3 cadenas y de nuevo repite en el mismo punto 1, 2, 3 puntos sin terminar, lo termina. Separa con 2 cadenas, saltas un 2 y en el tercero haces un punto alto. Ahora haces 1, 2, 3 cadenas. Saltas un 2 y en el tercero haces un punto bajo. 1, 2, 3 cadenas, saltas un 2 y en el tercero haces un punto alto. Ahora separa, esto es lo que se repite, 1, 2, 1, 2 y en el tercero haces una flor. 1, 2, 3, cierro 1, 2, 3 cadenas y de nuevo en el mismo punto 1, 2, un segundo que se me acaba de hacer aquí un nudito, ahora, y 3, cierro 2 cadenas, salto un 2 en el tercero un punto alto y vamos haciendo así hacia arriba. Ahora irían 1, 2, 3, en el tercero un punto bajo, 1, 2, 3, en el tercero un punto alto y vamos repitiendo 1, 2, en el tercero la flor. Cierro 2 cadenas, en el tercero un punto alto. Vamos repitiendo esto hasta la esquina. Vale, mi esquina está aquí.
Bueno, pues aquí estás llegando a la esquina, terminas así, con el punto alto, el punto bajo, el punto alto, 2 cadenas y ahora tienes que hacer la flor. Salta un 2 y en el tercero, que yo no lo tengo porque me está faltando un punto porque no he hecho la vuelta del aumento, pero tú tienes un punto más que yo, tanto al principio como aquí, pues entonces yo por eso solo salto uno. Y aquí haría la flor, en ese punto antes de la esquina. Cierro todo y en la esquina hago un punto alto, 2 cadenas y un punto alto. ¿Vale? Entonces tienes 1, 2, 3, 4 y 5 flores. Al otro, en cada lado tienes que tener 5 flores. Ahora voy hacia arriba y tengo que tener lo mismo. Aquí hace en este primer punto la flor. Cierro. Tienes que hacer 2 cadenas, el punto alto, saltando 2 puntos, pero yo salto uno porque me está faltando un punto. Salta 2 puntos, punto alto, 1, 2, 3, punto bajo aquí. 1, 2, 3, punto alto en el tercero. 1, 2 y la flor. Y vamos hacia arriba hasta la siguiente esquina. Y ahí nos vemos. Aquí hago la flor completa. En el tercero punto alto. ¿Vale? Vamos así hasta la otra esquina. Estás llegando hasta la otra esquina, tienes de nuevo 1, 2, 3, 4 y la quinta flor te queda 1, 2, 3 y a ti te quedan 4 puntos, a mí me quedan 3. A ti te quedan aquí 4 puntos, entonces yo aquí hago las 2 cadenas, salto 1, 2, en el tercero hago un punto, a ti te queda un punto, entonces haces un punto, que yo lo voy a hacer aquí en aumento, pero porque no lo tengo, entonces lo hago yo ahí. Ya para la siguiente vuelta está todo igual que el tuyo. Aquí lo estoy rectificando. Y entonces en la esquina haces un punto, una cadena, que diga 2 cadenas y un punto. Y ahora de nuevo haces los 2 puntos que te encuentras. Más el siguiente. Y te tiene que quedar la esquina. A ver, no. No. Más el siguiente no. Ya está. Tienes un total de 3, 2 cadenas y 3, porque tienes los 2 puntos, la esquina, 2 cadenas en la esquina y de los 2 puntos que te encuentras. Y ahora yo ya aquí lo tengo cuadrado, entonces de nuevo repito 1, 2, salto 2 y en el tercero hago la flor y voy hacia abajo con el patrón. Igual que he ido hacia arriba, hacia abajo. Ya estos 2 lados que me faltan son como los 2 lados anteriores. Salto 2, el punto alto. ¿Vale? Vamos hacia abajo. Igual que hemos subido. Empezamos la siguiente vuelta con 3 cadenitas. 1, 2 y 3. Giro. Y ahora empezamos con, en este primer punto, 2 puntos más. Hemos empezado con 3 puntos. Ya sabes que tienes que terminar con 3 puntos. En el otro extremo. Y ahora el patrón que se repite. 3 cadenas. Un punto bajo aquí dentro de la flor. 3 cadenas. Un punto alto en el punto alto.
Vale, mira ahora lo que vamos a hacer, porque en este trocito hacemos una media flor que vamos a hacer con una cadena. Bueno, mejor subimos con dos cadenas. Y aquí en la base del punto voy a hacer 2 puntos altos más, pero sin terminar. Lo dejo así en espera. Te vas a venir a la tercera cadena y vas a hacer 3 puntos altos sin terminar. 1, 2, 3. Te vas a ir al otro espacio de cadena, aquí tienes un punto bajo, y en la cadena del centro haces 1, 2 y 3. Lo cierras todo, estira un poquito, haces una y 2 cadenas y dentro de este espacio haces los 2 puntos altos sin terminar que te faltarían. Cierra todo, te vienes al punto alto y haces un punto alto. Y ya tenemos aquí nuestra media flor. Ahora haces 3 cadenas, punto bajo en la flor, 3 cadenas, punto alto en el punto alto. Y aquí tienes la secuencia ya que tienes que ir repitiendo. Vamos a hacer otra media flor haciendo 1, 2 cadenas. Y aquí en la base de este primer punto hago 1 y 2 puntos sin terminar. Repito aquí en la cadena del centro. 1, 2, 3. Me voy a la otra cadena del centro. 1, 2 y 3. Cierro todo. Hago una cadena y 2 cadenas. Creo que vamos a hacer 3 porque sí, vamos a hacer en este caso 3 para que nos dé la alturita, que se queda más corto. Y aquí hacemos 1 y 2 puntos más. Cierro todo. Y te vas al punto alto, haces un punto alto. Ya tienes la media flor. 1, 2, 3, el punto bajo. 1, 2, 3, el punto alto. Y repetimos de nuevo, así hasta llegar, ahora te veo aquí en la esquina. Porque aquí terminas con, como tienes aquí esta flor, aquí vas a hacer un punto bajo y ahora te veo. La esquina, tú has hecho la flor, el punto alto, las 3 cadenas, el punto bajo en la flor, pues de nuevo 3 cadenas y ahora el punto alto aquí en la esquina. Haces un punto alto, 2 cadenas para hacer la esquina y un punto alto. Y ahora te han quedado medias flores, 1, 2, 3 y 4. Ya sabes que en cada lado tienes que tener las 4 medias flores. Ahora voy subiendo igual. Y te veo en la esquina de arriba, que sabes que siempre queda diferente. 1, 2, 3, punto bajo. 1, 2, 3, punto alto. Dos cadenas y empiezo a hacer aquí mi primer pétalo, segundo, tercero y cuarto, ¿vale? Y continuamos repitiendo.
pegado en la esquina de arribita y aquí lo que tengo que hacer es, he hecho las 3 cadenas, el punto abajo, las 3 cadenas y aquí me voy al punto del centro, o sea, salto el primer punto, me voy a este punto del centro, hago un punto alto, tengo que hacer un punto alto en el siguiente punto y uno dentro de la esquina para tener los 3 puntos. Y 1, 2 de la esquina, hago el punto de la esquina, los 2 puntos siguientes, ya tengo 3, aquí, 3 cadenas, punto bajo y ya seguimos con el patrón hacia abajo igual que hemos subido hacia arriba. Y vamos a hacer la tercera vuelta que sería ya la última de esta puntada. Subimos con 1, 2, 3 cadenas, giro. Aquí mismo en este primer punto hago un punto para tener el aumento y hago los 2 siguientes, entonces tendría un total aquí de 4 puntos. Separo con 2 cadenas. Hago un segundito. Voy bien. Es que me estaba chocando lo de las 2 cadenas, pero sí, son 2 cadenas porque tenemos que hacer como la vuelta 1. Aquí en el punto bajo hago un punto alto. 2 cadenas. En el punto alto hago un punto alto. Ahora hago 2 cadenas y dentro del boquetito de la flor hago 1, 2, 3, cierro 1, 2, 3 cadenas y repito en el mismo espacio 1, 2 y 3. Cierro 2 cadenas y punto alto en el punto alto y hemos completado ese motivo de flor. Ya tenemos la flor entera. Esta vuelta es como la 1. Lo que pasa que, como os estáis dando cuenta, me está coincidiendo, perdón, el motivo de la flor en el siguiente lado. Se alterna. Y ahora repito 1, 2, punto alto en el punto bajo, 1, 2, punto alto en el punto alto. Esto ya es repetir todo esto. De nuevo 2 cadenas, de nuevo completo la flor con 1, 2, 3, cierro todo, 3 cadenas, de nuevo 1, 2, 3, cierro todo, 2 cadenas, un punto alto en el punto alto, 2 cadenas, punto alto, 2 cadenas, punto alto. ¿Vale? Voy a seguir hacia la esquina. En la esquina, mira, he hecho la flor, 2 cadenas, punto alto en el punto bajo, 2 cadenas, punto alto en el punto alto de la esquina. Y ahora dentro de la esquina, un punto alto. 2 cadenas y un punto alto. Y ya tengo mi esquina. Ahora repetimos hacia arriba, hacia la otra esquina. Empiezo con el punto alto, 2 cadenas y ya en el punto bajo, 2 cadenas, en el punto alto, 2 cadenas y la media flor. Y en la esquina de arriba hago aquí las 2 cadenas, en el primer punto hago un punto, 2 cadenas, saltas estos 2 puntos y ya en la esquina haces la esquina, punto alto, 2 cadenas y punto alto. Y vamos hacia abajo, 2 cadenas, salto esos 2 puntos,
y ya sigo hacia abajo igual que hacia arriba. ¿Vale? Esta es mi esquinita, la del centro, el pico del centro. Ahora vamos hacia abajo, que tienes que hacer la otra esquina como hiciste esta. ¿Vale? Esta va igual que la esquina anterior a la del centro. La del centro es la que siempre va diferente. Y completamos la vuelta y ya haremos la puntilla de final. Voy a enseñarte a hacerla, pero claro, tú antes tendrías que repetir esto de nuevo. Ahora te digo lo que tienes que repetir, pero sería esta puntada, esta y esta, las 3 puntadas de flores tendrías que repetirla de nuevo para tener el largo total. Y bueno, pues esta sería ya mi última vuelta. Tú terminas aquí con los 4 puntos y voy a cortar la hebra. ¿Por qué? Porque como he terminado del derecho y yo quiero hacer mi última vuelta del derecho, voy a tener que volver aquí al principio, añadir la hebra y terminar esa última vuelta del derecho. Pero tú tienes que continuar tejiendo más, entonces no la debes de cortar hasta última hora, hasta que ya completes el chal. Entonces, ¿qué repetimos ahora? Pues este motivo de flor, hacemos esta transición, hacemos este otro motivo de flor, recuperamos puntos, que ya sabéis que aquí van 2 vueltas, pero yo hice una, y este motivo de flor de nuevo, y ya último, la puntilla que te enseño ahora. Entonces, en el original, que ya está hecho, ¿qué tienes que repetir? Mira, yo te he dejado, hemos hecho la transición, la transición que veis son 2 vueltas, lo que pasa es que yo he hecho una para la muestra, tiene que quedar un bordecito, y bueno, pues ahora la siguiente vuelta vuelves a hacer esta transición. Entonces tú vienes del revés retomando todos los puntos, que son 3 puntos. Simplemente esto me parece que era fácil, espera que te lo tendré que explicar. A ver, pero esto es fácil. Retomas los puntos, entonces en realidad va pues 2 puntos en la cadena, un punto en el punto, así que es un punto en cada punto simplemente. Aquí hace este aumento y ya un punto en cada punto. En las esquinas tú vas haciendo, tienes que ir contando los puntos y que te queden los mismos puntos aquí que aquí, porque la esquina normalmente es diferente. Entonces tú calculas para que te quede, pues si tienes que hacer aquí 2 puntos y en esta esquina y en la anterior habías hecho uno dentro de la esquina, pues posiblemente aquí tengas que hacer 2, pero eso es tan fácil como recuperar los puntos. Entonces, ¿con cuántos puntos te quedaste aquí abajo antes de hacer estas 3 vueltas? Pues ya sabes que por lado tú te quedaste aquí con X puntos, que no recuerdo ahora si eran 50, es que no los recuerdo ahora, con los que te quedará. Vamos a suponer que eran 50. Tienes que tener 52, 54, 56 en cada lado, con lo cual recuperas 58, tienes que tener cuando recuperes en cada lado. En la siguiente vuelta, que tienes que hacer el relieve, pues tomarías, como vas del derecho, tomarías el relieve por detrás, para que te quede el borde. Y la siguiente vuelta, cogerías el relieve por delante para que te quede el borde. Entonces son un total de 3 vueltas, como ves, y te queda este doble borde, digamos. Siguiente vuelta, ya empiezas con la puntada de la flor, la primera puntada de la flor. Repites el patrón. Aquí haces de nuevo un borde doble, o sea, con las 3 vueltas, y haces la puntada de la otra flor. Y aquí recuperas los puntos. Aquí era donde hacías 2 vueltas nada más, con un bordecito nada más, y esta última puntada de la flor que hemos hecho, que son 3 vueltas. Y ahora te enseño a hacer la puntillita esta que va aquí, al filito. Con un novillo he tenido justo que me ha sobrado nada. Ahora te enseñaré lo que me ha sobrado. ¿Vale? Esta puntilla he podido meter porque no me daba para más, pero bueno, queda muy bien. Esta puntilla es una sola vuelta, así que súper fácil. Empezamos, como te digo, tienes que estar del derecho y entonces no me queda más remedio que añadir. Aquí mi primer punto, añado. Ahora, a ver. Subo con 1, 2, 3, 4 cadenas para tener un punto alto y una cadena de separación.
y en este mismo punto voy a hacer un punto alto, una cadena y un punto alto. Y salto al último punto de los que tengo aquí y hago un punto bajo. Y ahora, siguiente. No hay que hacer cadena ni nada, perdón. Me voy al punto alto y hago un punto alto, una cadena, un punto alto, una cadena, un punto alto. Tengo 3 puntos altos con cadena de separación. Y ahora aquí voy a hacer 1, 2, 3. Entro en el punto, hago un picot. 1, 2, 3 cadenas. Entro de nuevo en todo y saco y hago un picot. Y 1, 2, 3. Y este último vas a entrar como que te vienes un poco aquí hacia atrás a la cadenita esta. Y a la vez al punto. Y haces un picot. Y directamente entras de nuevo abajo en el punto y haces un punto, una cadena y un punto. Te vas al siguiente punto y haces un punto bajo. Y te queda este motivito. ¿Vale? Lo repetimos. Y alternamos un motivo, en uno haces motivo y en otro no. Entonces en el siguiente no hago motivo, que es en el de la flor. Aquí hago 5 puntos separados por una cadena. Hago 1, cadena, 2, cadena, 3, cadena, 4, cadena, 5 y punto bajo en el punto alto. Y ahora lo siguiente será este motivo. Entonces vamos alternando este y este. Aquí en el punto hago 1, cadena, 2, cadena, 3, cadena, pero haces un total de 3 cadenas, porque aquí en el 3 hago ya el motivo del picot. Hago el primero, 1, 2, 3, el segundo que entra por todo, 1, 2, 3, y el tercero que entra como aquí detrás y en el punto. Paso por todo. Hago un punto alto, una cadena y un punto alto. ¿Vale? Y ya punto bajo en el punto. Y donde tengo la flor repito los 5 puntos. 1, cadena. 2, cadena. 3, cadena. 4, cadena. Y 5. Y el punto bajo en el siguiente punto. De nuevo en este punto hago el picote. Entonces, así va subiendo, ¿veis? Entonces, en este punto va el punto que va con el picot, aquí el punto bajo, aquí el que va sin el picot, aquí el punto bajo, aquí el que va con el picot, aquí el punto bajo, aquí el que va sin el picot, punto bajo con el picot, punto bajo, ya estoy aquí en la esquina. Entonces, en la esquina, mira lo que hacemos. A ver, que ya como lo tengo hecho, pues simplemente te lo explico. Yo he ido subiendo con esta secuencia, como veis, y entonces tú en la esquina, a ver dónde está la esquina, aquí. En mi primera esquina, yo he hecho en este punto, veis, aquí va sin picot, punto bajo, con el picot, punto bajo, porque aquí tienes 3 puntos, entonces aquí, en el primer punto, punto bajo, y ahora haces punto, cadena, punto, o sea, serían 3 puntos separados por cadena, 2 cadenitas, punto, cadena, punto, o sea, 3 puntos. Y ya,
el del picot y vas alternando de nuevo hasta la esquina de arriba, que es la que va siempre diferente, y en esta la diferencia simplemente, esto es igual, pero como te encuentras con 4 puntos, como veis, bueno, pues igual, en el primero es donde haces el punto bajo, pero aquí, como hay más distancia, porque hay otro punto más, hace un punto más. Son 4. Punto, cadena, punto, cadena, punto, cadena, punto. 2 cadenas y de nuevo 4 secas. Y ya baja igual que ha subido. Y tendríamos listo nuestro chal. Que bueno, justito con un ovillo. Te queda así de grande el chal, así que me ha parecido el tamaño perfecto y no haría falta ni más cantidad de material ni nada. Lo hemos ajustado muy bien con esta puntada. Te decía te iba a enseñar mira lo que me ha sobrado. Te iba a enseñar lo que me ha sobrado. O sea, más justo, esto va a la basura porque ya esto no lo puedo ni aprovechar para nada. Más justo imposible, ¿no? Hemos aprovechado bien el ovillo, ¿eh? Bueno, pues ya sabéis, vuelvo a recordar material. Mondial Breza, que tiene 200 gramos, 900 metros. Lo encontráis fácilmente este material. 100% algodón para gancho del 4 o 5 y hemos utilizado el gancho del 4. La numeración, el 429, es el color. Tienen diferentes gamas de colores, tú eliges el que te guste. Este me parece súper especial, con los tonos así, que son un tono así como pastel, súper bonito, que te va a combinar muy bien con todo. Así que esta es mi recomendación de esta semana para primavera, que está aquí ya. Nos vemos muy prontito. Hasta luego.